esta congregación. Esta también es otra manera en poder honrar, glorificar tu santo y glorioso nombre. Has prometido bendecir con tu amor a todo aquel que da con alegría y con gratitud en su corazón. Sea así, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a el Evangelio según San Mateo. Búsquelo mientras. Gracias, Jesús. Capítulo 13, donde está la parábola del sembrador. No es precisamente la parábola del sembrador lo que vamos a estudiar, pero tiene algo ahí que concierne bastante al tema que hemos estado estudiando desde hace varias semanas, el tema del fruto. ¿En qué clase vamos? Hermano Arturo, usted le tocó predicar hoy, ¿verdad? La escuela dominical de hoy. Estamos estudiando sobre los frutos del Espíritu Santo y confesé a esta congregación. ¿Falta todavía algún anuncio? ¿De la qué? Los levitas. Terminando el sermón, ¿me recuerdas? Por favor, vamos en la lección número que es sobre el fruto 6. Ya llevamos 6 semanas estudiando sobre algunos de los frutos del Espíritu Santo. Los vamos a estar estudiando todos. Y les dije a la iglesia, le confesé a la iglesia que me sentía yo inspirado para sí estar recibiendo lecciones los domingos por la mañana de 9 a 10 de la mañana. Lecciones relacionadas con cada uno de los frutos del Espíritu Santo, pero que quería yo abundar compartiendo algunas cosas relacionadas con el fruto. He mencionado cosas como lo importante que es el fruto, porque el fruto nos revela la clase de relación, la calidad de relación que tenemos nosotros con el Señor nuestro Dios. El fruto nos revela claramente, dije yo la semana pasada, estuve predicando, hemos tenido 3 sermones sobre la envidia. La semana pasada creo que me tocó predicar en la mañana sobre la envidia, y yo mencionaba que, gloria a Dios, que nuestra vida, los frutos de nuestra vida van a ser una evidencia muy clara para nosotros de cuál voluntad realmente es la que nos está gobernando. Al hablar de la envidia tuve que hablar sobre la voluntad de Lucifer y tuve que hablar sobre la voluntad de Dios y cómo es mostrada la voluntad de Lucifer y la de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, la voluntad del enemigo es heno, madera y hojarasca. La voluntad de Dios es oro, es la plata redentiva y las piedras preciosas. Y mencionaba lo que dice nuestra líder, la hermana Hicks, que realmente el trabajo de un pastor, el trabajo de un siervo de Dios consiste en fundamentar a la congregación. Y que de ahí en adelante cada quien vea cómo sobreedifica. Uno no puede llegar a ser un policía y andar vigilando qué es lo que hace, cómo edifica espiritualmente cada uno de los miembros de la congregación. Ese no es nuestro trabajo. No ando investigando cómo son sus vidas. Mi trabajo es fundamentarles bien a ustedes, proporcionándoles la palabra de Dios, sobre la cual ustedes puedan decidir cómo crecer en la estatura del varón perfecto. Dije cosas como esa. Entonces el fruto, lo que brota de mí ante cualquier situación, sobre todo aquello que es oposición, que es adverso, aquello que es dolor, sufrimiento, aquello que es contrario a lo que nosotros quisiéramos, lo que sale es evidencia, hermano, de quién está gobernando nuestra vida y realmente la naturaleza que realmente tenemos en ese momento. Eso hace simple y sencillo el saber cómo estoy delante de Dios. ¿Estoy preparado para el rapto? ¿Estoy preparado para morir? ¿O los frutos que estoy dando yo son los de la carne? Qué importante es el fruto. No recuerdo si lo dije yo cuando estábamos hablando de la esterilidad, hablando sobre los frutos. Dije que Dios reprueba la esterilidad. Dios nos ha creado a todos todas las formas de vida para que seamos fructíferas. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros demos frutos agradables para Él, y ha puesto todo lo que nosotros necesitamos. Pero así como a veces las plantas o otros seres vivos como los animales renuncian a ser fructíferos, muchas veces nosotros también renunciamos y escogemos la esterilidad. Por eso les recuerdo, Dios condena la esterilidad. Y dije, una solución para que el fruto nos interese es que nosotros, a través de la palabra de Dios, entendamos y descubramos lo importante que es el fruto para Dios. Cuando reconozcamos lo importante que es el buen fruto para Dios, entonces nos vamos a preocupar
vamos a trabajar como nunca para que el fruto que a Dios le agrada sea producido a través de nuestra vida, sin importar situación y circunstancia. Tomo Mateo 13, en la parábola del sembrador, que también está en el Evangelio según San Marcos, porque nos muestra la importancia del fruto también. Y también nos muestra que para dar fruto uno necesita el entendimiento. Realmente quiero hablar sobre el entendimiento, un poco sobre el entendimiento, y luego retomar concretamente la situación del fruto. Mateo capítulo 13, leo nada más lo que es la explicación de la parábola, porque la conocemos al menos en parte todos los que estamos aquí. En el versículo 18 de Mateo 13, el Señor Jesús se da la tarea de explicar la parábola a aquellos que son discípulos. Dice: oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola. Ponga mucha atención en eso, porque quiero hablar un poco sobre la necesidad del entendimiento. No hay fruto, hermano, si no hay entendimiento primeramente en nuestra vida. Como su siervo, como su pastor, se lo remarco. Es importante que nosotros crezcamos en la luz del entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando no se entiende? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el segundo tipo de tierra. Este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. El tercer tipo de tierra, versículo 22: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué es lo que pasa cuando las espinas? Y Jesús explica claramente cuáles son las espinas. Es el afán de este siglo, es el engaño de las riquezas. Ahí la Biblia revela que sí hay cierto tipo o cantidad de crecimiento, pero las espinas crecen mayor que la palabra de Dios. Y las espinas, repito, dijo Jesús, son los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza. Crecen, sí crece la palabra, pero las espinas crecen más que la palabra y terminan ahogándola. Por tanto, se vuelve infructuosa. Hay vidas así, hermano, que reciben la palabra, se gozan con la palabra de Dios, pero los afanes casi no tienen tiempo para buscar a Dios, para caminar con Dios. Los afanes de este siglo y la riqueza terminan ahogando lo que recibieron en determinado culto, y la palabra de Dios se vuelve infructuosa. ¿Qué entiende usted por afanes? Si mal no recuerdo, la palabra afán significa preocupación, también significa aflicción, también significa congoja. Y Jesús dijo: ¿cómo puede alguien añadir a su estatura un codo? ¿Afanándose? ¿Acongojándose? Nadie, hermano. ¿Hay algún acongojado aquí en esta tarde? Las congojas ya lo tienen, ya no puede más. Entonces, los tres tipos de tierra no dan fruto, hermano. La palabra se vuelve infructuosa. Pero luego habla del cuarto tipo de tierra. Siempre es una tremenda lucha la que va a enfrentar la palabra de Dios cuando nos es predicada. Yo les he dicho, y eso me lo enseñó la hermana Hicks, que la batalla más fuerte no es allá afuera. No sé si lo recuerdes. Eres hija de pastor y muy inteligente, para gloria de Dios. Te escuché en enero. Ayer no te escuché porque los pastores estuvieron en junta, pero le dije a ella: quédate ahí porque no quiero perdérmelo, porque te escuché en plenaria. Fue en esta plenaria, ¿verdad? Cada vez que uno predica la palabra es una tremenda lucha. La lucha más cruel, más inmisericordia de parte de Lucifer caído no es allá afuera, es aquí adentro, cuando Dios va a hablar.
Esta es la lucha más tremenda. Vas a estar bostezando, te va a dar sueño y el calor es parte del problema. Pero también detrás de esto hay otro. Por eso cuando alguien entra o alguien está escribiendo, no te distraigas. Un momento que te apartes, que quite la atención de la palabra de Dios, es un momento que el enemigo aprovecha para robarte la palabra. La lucha más fuerte que tú puedas tener la estás teniendo ahorita. El diablo se va a... El diablo va a pelear para que no recibas la palabra. Que aunque estés aquí, estés distraído, para que no entiendas. Porque el fruto del entendimiento es la obediencia a la palabra de Dios. Si tú todavía no respetas el día de reposo, si tú todavía no diezmas, si tú todavía no ofrendas, si tú todavía no pagas primicias, si tú todavía no ayunas, es porque no has entendido la palabra de Dios. El fruto del entendimiento es la obediencia. No me digas ya lo entendí si no lo estás haciendo. ¿Dónde está eso? Aquí. El que la entiende, la vive. El que la entiende, la practica. El que la entiende, la viste. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, tierra que ha sido trabajada en oración. Por eso yo no creo en las oraciones de 5 y 10 minutos. No creo en ellas. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una buena tierra es una tierra que ora, que va a la sangre de Jesús, que se limpia con la sangre de Jesús, que clama al fuego del Espíritu Santo para quemar las obras de la carne. Una tierra buena es aquella que se sumerge en las aguas del nombre de Jesús y tiene una experiencia con la muerte primero que hay en el nombre y con la vida de resurrección que hay en el nombre. Eso es una buena tierra. No me digas no entiendo. Si no oras, no vas a entender. Tienes que venir aquí y trabajar y tener tu tierra de tu corazón lista para cuando el sembrador viene y deposita la semilla de su palabra, para que la entendamos. Dice nuestra líder, el 50% de nuestra victoria es el entendimiento. Si la entendiste, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Porque si la entendiste, la vas a vivir, la vas a experimentar. Bendito su nombre. Usted está loco, hermano. Sí, hermano, estoy loco por Jesús y su palabra, porque ella me salvó y cambió mi vida. Ni crea que yo voy a hacer eso. Está bien, es tu vida. ¿Me preocupa? Sí, porque soy tu pastor. ¿Me preocupa? No, es tu vida. Yo sí la creo. Cualquier cosa que esté en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y además de oír entiende la palabra. Y el que lleva fruto. ¿Qué se necesita para llevar fruto y dejar de ser estériles? ¿Qué se necesita, iglesia? Lo acabamos de leer, solamente repítalo. ¿Qué se necesita para llevar fruto? ¿No le escuché? Entendimiento, gracias, hijo. Entender la palabra. Los que oyen y además de esto entienden la palabra son los que llevan fruto. La batalla termina aquí. No, todavía hay batalla, porque todos aquí debieran de dar fruto, hermano, al 100%, no al 60%, no al 30%. Bendito sea el nombre de Jesús, porque todo es palabra digna de ser recibida por todos, todo. Ahí donde habla sobre eso que no nos gusta, ahí donde habla sobre eso que no nos conviene, es palabra viva y eficaz. Y es poderosa para salvar nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que necesitamos el entendimiento, hermanos míos, para ser
para que nuestras vidas sean unas vidas fructíferas, ya sea a 100, a 60 o al 30%. Uno decide. Vayamos ahora a Efesios capítulo 1. Aleluya, alabe el nombre de Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Santo es su nombre. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo oraba al Señor con todo su corazón y con todo su amor por la iglesia de Éfeso, para que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. Dice capítulo 1, versículo 15, dice: por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, Shaha, Shaha, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? Levante la mano. A lo mejor me adelanto un poquito, pero quiero preguntar algo. ¿Han tenido experiencias con sus hijos en ocasiones que por más que les dicen ustedes las cosas, como que no entienden? ¿Alguien le ha pasado eso? Y no entienden. Y no. Antes de continuar, pues, se me ocurrió esto, así que lo suelto, ¿no? Y no entienden. Y no entienden. ¿Y qué hace? ¿Y qué terminas haciendo tú? Tú que te estás sonriendo. O tú, ¿qué terminan haciéndolo? No entienden, no entienden. ¿Tú qué le dices? Te voy a dar unas para que entiendas, chamaco. ¿A poco no? O le decimos: te vamos a castigar, te voy a disciplinar para que entiendas. ¿Sabe por qué digo esto? Porque estoy hablando que uno necesita el entendimiento para que la vida sea fructífera, pero a veces no queremos entender. Esto me va a llevar a San Juan 15 para entenderlo mejor, pero desde ahorita ya se la boté. Hay ocasiones que Dios va a hacer exactamente lo mismo. Voy a permitir esto para que entiendas. Te va a pasar esto para que entiendas. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Que entendamos, hijo, y que entonces podamos darle frutos a Él. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo todo esto, le está pidiendo a Dios en oración, de veras con amor y sinceridad. Este pastor extraordinario le está diciendo a Dios: alumbra los ojos del entendimiento de ellos. Número uno, ¿para qué está pidiendo? Le voy a dar el significado de entendimiento del hebreo a nuestro idioma. ¿Quiere anotarlo? La palabra entendimiento en hebreo es bina, o bina más bien, porque lleva acento en la A. Es B de Barrios. Yo me llamo Nelson Barrios. B de Barrios, I de Ismael, Y de quién? ¿Quién tiene nombre que empieza con Y? ¿Quién? ¿Quién? Es que me hablan todos. Bueno, ese nombre, ok. Y, N de Nelson, A de cómo me gusta mi esposa. A cómo me gusta mi esposa. Ok, A es Beiná. Significa pensar, discernir. Significa instruir y dirigir. Significa tener inteligencia. Ahorita lo repito, significa tener inteligencia. Y si ustedes checan su Biblia, se van a dar cuenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, que muchas veces el Espíritu Santo no dice entendimiento, dice inteligencia. Es lo mismo. Entonces, inteligencia significa tener entendimiento significa tener inteligencia, significa sentir y ser hábil. Lo voy a repetir: pensar, dirigir, instruir, tener inteligencia, sentir y ser hábil. Y todo esto Pablo lo pedía para que esta iglesia entendiera, como dice la primera cosa, para que sepa la esperanza de su vocación. Entiéndase vocación como su llamado.
Pablo quería que esta iglesia entendiera el alto llamado moral de Dios para crecer en la medida de la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Con esto yo entiendo, valga lo que sea, que sin entendimiento, más bien que la falta de entendimiento me va a impedir crecer en la estatura espiritual de Jesús. No podré llegar a ser parte de la esposa, no puedo llegar a ser candidato para la santa ciudad con falta de entendimiento. Yo digo que todo pastor, al final vamos a orar todos, nos vamos a tomar de las manos y le vamos a rogar y suplicar a Dios en el nombre de Jesús que nos dé entendimiento. Muchas de las decisiones de usted que han terminado en fracaso, mucha de la insatisfacción que hay en usted, de la amargura, sobre todo insatisfacción. ¿Cómo he visto en el cristianismo insatisfacción? ¿Sabe cuál es el problema? La falta de crecimiento en la estatura espiritual de Jesús. Entre más crece uno en la estatura de Jesús, más íntima es la relación con Él mismo, con Jesús. Más nos hacemos semejantes a Él, más nos entendemos. Nuestra relación con Jesús es más fuerte en la medida que crecemos. ¿Por qué algunos vienen aquí a fuerza? ¿Por qué salen insatisfechos? Su falta de crecimiento. Y la falta de entendimiento siempre va a ser un obstáculo para que no crezcamos en la estatura espiritual de Jesús. Yo creo que Pablo pensaba en cosas como esto cuando él dijo: Padre, que entiendan la esperanza de su llamamiento, que los has escogido entre todos para llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Que lo entiendan, que es un llamamiento moral tremendamente alto, que no es cualquier cosa. Que entre todo el cristianismo Dios te señaló a ti para que estés en la gran cena y en las bodas del Cordero. Para que, si lo entiendes, no digas como la parábola de Mateo 22 y Lucas 14, que los primeros que fueron llamados dijeron: excúsame, no puedo, tengo trabajo, no puedo, me acabo de casar, no puedo. Dice así Mateo 22 y Lucas 14: los primeros que fueron convidados a la gran cena y a las bodas del Cordero se excusaron. Y al final dice: los que primeramente fueron llamados no fueron dignos. Y Mateo 22, esa parábola termina diciendo: muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Se refiere a la salvación? No, porque la salvación es un don, es algo gratuito de parte de Dios. Se refiere al llamado a ser parte de las bodas del Cordero, el llamado a ser parte de la esposa de Cristo. Bendito su nombre. El llamado para ser la esposa de Cristo es solamente para aquellos que aceptan el llamado, no para aquellos que siempre están excusándose. Es el trabajo, es el dinero, es la salud, es esto y lo otro. No, es para aquellos que dicen: sí, Señor, no importa el precio que tenga que pagar, no importa en qué circunstancias vaya a estar yo involucrado, Señor, yo estoy aquí. Entonces Pablo quería que su gente entendiera eso, que es hermoso ser de la esposa. ¿Y sabes cuál es una de las características predominantes de la esposa? Que la esposa se está separando. Deja esto, deja lo otro, esto es del mundo, esto es de la carne, esto Dios dice que no. Es una vida de separación, de separación, de separación. Es alguien que ama la palabra de Dios. Es alguien que no dice que la palabra de la cruz es locura, sino que dice: la palabra de Dios, la palabra de la cruz es potencia de Dios para salvarme, para cambiarme, para transformarme. Eso decía Pablo, que entiendan que ser la esposa. ¿Cuántos creen en la Biblia? La Biblia dice que no todos los cristianos van a ser de la esposa. Todas las Biblias lo dicen. Por eso unos van a estar vestidos con ropajes simples, dice Apocalipsis. Aquí debe de haber alguien o dos personas que necesitan saber esto. Creo que no lo saben. La Biblia dice en Apocalipsis 6 que el apóstol Juan vio almas debajo del altar, hermanos, y estaban haciendo lo que hicieron en la tierra, quejándose. ¿Y hasta cuándo me vas a vengar?
Oye, hermano, ¿no les he predicado yo que el amor y el perdón son contrarios a la venganza? Que lo que tenemos que valorar es esto y no esto. ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? Entonces lo que dice la palabra de Dios es que les dan vestiduras. Solamente se las dan, en el original griego, vestiduras simples, blancas, pero no se las ponen. Y luego en Apocalipsis 7 aparece otro grupo, son distintos a los primeros, y a estos los vemos en Apocalipsis 7 con ese tipo de vestiduras simples, sencillas, pero ya puestas. Un segundo grupo, y luego un tercer grupo en Apocalipsis. ¿Dónde, hermanos? Apocalipsis 4, donde esta gente que aparece en Apocalipsis 4 aparece con vestiduras, pero no simples, son blancas, y además de esto son dobles. Es otro grupo con una estatura espiritual mayor. Y luego hay una que aparece en Apocalipsis 19, 7 y 8, y a esa única se le llama la esposa. No tiene ropas simples, no tiene ropas dobles. Dice que le fue concedido que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Su esposa se ha aparejado, su esposa se ha separado. La palabra de la cruz es el camino crucificado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El camino crucificado es separación. Y la separación no es otra cosa más que el poder de Dios. Muchas veces queremos el poder de Dios, pero no queremos dejar las cosas del mundo. No hay tal. ¡Shaha! Bendito su nombre. ¿Me crees si le digo que el Espíritu Santo está bien fuerte aquí? ¡Shaha! Aleluya, bendito su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya, santo es su nombre. La segunda cosa que Pablo pidió que se entendiera es que esta iglesia entendiera las riquezas y la gloria de su herencia en los santos, que aparte de esta herencia ya preparada de antemano para recibirla ya en la eternidad, hay una herencia también en este tiempo presente, una herencia de gracia, una herencia de gloria, escondida y revelada y dada especialmente para aquellos que están siguiendo exactamente las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y gloria hasta que lleguemos allá. No aquí, hermano. ¿Verdad que hemos sido testigos de ver la gloria de Dios en algunos cultos? Y pudiera ser en todos los cultos. Todo depende de nuestra actitud en el corazón. La tercera cosa que el apóstol Pablo quería que esta iglesia entendiera era el tremendo poder de resurrección que hay en el Señor nuestro Dios. Y ese tremendo poder de resurrección, ¿qué es la resurrección? No tiene que ver con ser levantado, ¿no? A veces los problemas, las situaciones, las pruebas, las dificultades en las cuales estamos nos tienen en una situación de muerte espiritual. Y es cuando debemos de buscar el tremendo poder de resurrección que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que esto nos ayude a vivir siempre, hermanos, viviendo por encima de las circunstancias. No importa qué es lo que te está pasando, el poder de resurrección de Dios ¡shah!, te pone arriba de todo eso. ¡Shah! ¡Esca! ¡Shah! ¡Shah! ¡Esca! Y Pablo decía: Padre, que entiendan que hay un poder de resurrección en ti, Padre, que los puede mantener habitando en lugares celestiales en Cristo, sentados en lugares celestiales en Cristo, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas. La falta de entendimiento puede evitar que crezcamos en la estatura al varón perfecto. Vamos a Proverbios. Y mire que no iba a hablar tanto sobre el entendimiento. Proverbios 4, versículo 7. En una ocasión, ya mucho tiempo atrás, estudiamos algunas cosas con respecto a esto. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Te amo, Jesús. Proverbios 4, 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. La palabra inteligencia entiéndase como entendimiento. Santo es el nombre de Jesús. Y ante toda tu posesión, piensa en tus posesiones, piensa en ellas, piensa en lo que tienes. Es eso que atesoras de lo que Dios te ha dado. Definitivamente Dios te lo dio, si no, no lo tendrías. Tu casa, tu carro, tu trabajo, lo que sea. Piensa en todas las posesiones con las cuales Dios ha bendecido tu vida. Bueno, Dios dice a través de su Santo Espíritu que realmente la inteligencia tiene muchísimo valor e importancia que toda posesión. ¿Por qué? Porque sin el entendimiento no podremos crecer a la imagen y a la semejanza de Jesús. ¿Cuántos lo creen? La falta de entendimiento, déjenme ver si recuerdo el capítulo, la falta de entendimiento va a provocar que cometamos muchísimos errores, de los cuales nos vamos a lamentar. Por eso el consejo del Espíritu Santo, ¿no? Que busquemos la sabiduría, que busquemos el entendimiento. Y eso es cuestión personal. Es el 7, hermanos. Es el consejo de un padre a su hijo. Dice el 7:4 de Proverbios: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y al entendimiento llámale pariente. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa a la tarde del día, ya que oscurecía. Y usted conoce el resto del pasaje. Un joven falto de entendimiento que cayó en las redes de una mujer extraña, de una mujer adúltera. ¿Cuántos errores cometemos por la falta de entendimiento? Por eso dice el Espíritu Santo aquí: al entendimiento llámale pariente. ¿Por qué? ¿Qué es un pariente? Alguien que lleva nuestra misma sangre, o sea, un consanguíneo. Dice la hermana: ¿qué entendemos entonces con esto? Que el entendimiento sí viene de otras maneras, ¿no? Oyendo la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando recibimos disciplina. Pero en este caso, el entendimiento llega a través de la sangre de Jesús. Y yo pienso, ¿cómo a través de la sangre de Jesús? ¿Por dónde entra el entendimiento? Constantemente Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego Juan en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El entendimiento entra por aquí. ¿Te acuerdas el significado de Hechos 4? Parece ser 19 o 20. Juzguen ustedes si es correcto que nosotros obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Ahí la palabra obediencia significa oír con entendimiento, si mal no recuerdo. Oír con inteligencia. Así que el entendimiento entra por aquí, por el oído. ¿Por qué el entendimiento llega a través de la sangre de Jesús? Pues debe de haber muchos motivos. Toda la barra vertical, hermano, lleva la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio por el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría de la palabra de Dios. Jesús lo pagó en toda la barra vertical. La sangre de Cristo pagó el precio por la palabra que estamos recibiendo usted y yo en esta noche. Pero también debo de clamar la sangre de Jesús. Traemos cerumen de pecado en nuestros oídos, espiritualmente hablando. Cada vez que venimos, ¿cómo vamos a entender si está lleno de pecado nuestro oído? Clamemos la sangre de Jesús. Cada vez que vengamos de rodillas: Señor, la pastora, el pastor, el hermano, la hermana van a pasar a predicar. Padre Jesús, clamo tu sangre en mis oídos. Limpia mis oídos, destápalos con tu sangre, Jesús, para que la palabra pueda penetrar, llegar a la mente, y si la amamos, que baje al corazón, y del corazón al espíritu, y entonces pueda hacer grandes cosas en nuestra vida y la podamos sembrar también en los corazones y las vidas de los demás. No podemos dar a otros lo que no tenemos. Bendito su nombre. Qué importante es que te congregues.
Qué importante es que vengas a recibir la palabra. Oro en este momento a Dios para que entiendas que Dios no necesita que tú estés aquí, sino que tú necesitas estar aquí. Que es mejor estar en la casa de Dios escuchando un mensaje evangelístico, un mensaje de los pies, no importa, pero una migaja de la palabra de Dios siempre será algo mucho más grande que lo que podamos recibir allá afuera, pasándonos un domingo con la familia, pasándonos un domingo sentados ante el televisor viendo el fútbol o perdiendo el tiempo en tantas y tantas cosas. Por eso esa mujer dijo: aunque sea una migaja de la que cae, del pan que está sobre la mesa. Soy un perrillo, Señor. No merezco ni siquiera estar en esta banca escuchando tu palabra. No pido un pan grandote. Una migaja, Señor, de tu palabra siempre será mejor que lo que el mundo y esta vida me pueda dar. Es que ese pastor solamente predica de los pies. ¿Y qué? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Que lo del atrio no sirve? El atrio sostiene todo lo demás. Y no digo que es más importante que lo demás. Todo es importante, hermano. No entiendo por qué se menosprecian los mensajes que son del atrio. No lo entiendo. Sigue siendo palabra de Jesús. Al entendimiento, llámale pariente, alguien cercano, alguien que siempre lo traes ahí. Vamos a dejar lo del entendimiento, vayamos a San Juan, capítulo 15. Todo gira alrededor del fruto, amados hermanos. Dios está llamando a todo el pueblo de IMEC a que le demos importancia al fruto, que chequemos lo que sale de nuestra vida, que chequemos el fruto. Porque Dios valora, Dios aprecia y es más, recompensa el fruto. San Juan capítulo 15. Te amo, precioso Jesús. Aleluya, santo eres. ¿Se acuerdan que nos metimos un poquito en San Juan 15:1? Ahora que estábamos compartiendo algo sobre el fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si usted no estuvo, mencioné yo que Jesús hizo énfasis en qué es la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Que puede haber vides que no son verdaderas, que puede ser que yo esté unido a algo que realmente no es Jesús, que realmente no es la vid verdadera llamado Jesús, que yo esté unido a un trabajo, por ejemplo, que yo esté unido a esto, a esto otro, y realmente no es Jesús. La vid verdadera se llama Jesús. Versículo 2, ahí es donde nos vamos a detener unos minutos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de los frutos del Espíritu Santo, hablamos de los frutos que muchas veces la Biblia le llama obras, y hablamos también, amada hermana, de la salvación de las almas, ¿verdad? Son frutos también las almas que ganes con tu ministerio. Y te estás extendiendo, porque ¿cuántos muchachos? Yo creo que todos los que estuvieron ayer van a estar compartiendo el evangelio en sus escuelas y todo eso. Tu trabajo se va a extender. Eso es fruto también. Las obras buenas son fruto también para Dios. Los frutos del Espíritu Santo, pues Dios los está considerando. Pero dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Le quitará. ¿Hay alguna Biblia que no diga le quitará? ¿Alguna versión que usted traiga que no sea traducida como le quitará? ¿Perdón? Lo quitará. O sea, sigue la misma palabra, quitar, ¿verdad? ¿Alguien trae otra? ¿Lo limpiará? Hijo, en el versículo 2. A ver, léemelo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ajá. Le quitará, dice también, ¿verdad? Ok, sí, alguna versión. Miren, es bien importante esto. Me puse hace un rato, me fui a la concordancia Strong para buscar la palabra que fue traducida aquí como quitar,
Cuando usted escucha todo pámpano que no lleva fruto, le quitará, ¿qué es lo que piensa? Que luego, ¿en qué piensa? Está hablando de pámpanos que están unidos a la vid verdadera que es Jesús. No está hablando de inconversos, ¿verdad que no? Está hablando de creyentes, está hablando de cristianos, porque están unidos a Jesús. Él dice, todo pámpano que está en mí, unido a mí, pero que no lleva fruto, esta versión traduce, lo va a quitar. ¿Y en qué piensa usted cuando lee, lo va a quitar? ¿Qué piensa? De que lo va a cortar. Y de hecho algunas versiones traducen así, lo va a cortar. Y mire lo que significa la palabra. Le voy a dar la palabra que encontré, que es traducida como quitar. Es la palabra airo. Airo, A y latina R-O, airo. Pablo, ¿levantaste la mano para decir algo? Dice un poquito diferente. Léeme 15:2 de esa versión. Toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, él la corta. Y toda rama que sí lleva fruto, él la poda para que produzca más fruto. O sea, si me baso en esa versión, puedo dar testimonio de que si yo como cristiano estoy unido a Jesús, pero me paso la vida, miren, no todo el tiempo estamos dando buen fruto para Dios, ¿a poco no? Y uno se entiende, hay ramas que por temporadas no dan fruto, ¿no? Pero hay temporadas en que sí lo dan, ¿sí o no? Hay temporadas en que usted da fruto, hay temporadas en que se avienta unas vacaciones y no da fruto para Dios, ¿no? Pero eso quiere decir entonces, Pablo, que Dios me va a cortar por eso. Ya quedo separado de Jesús, y separado de Jesús, pues me pierdo. Eso dice ahí. Miren lo que dice en la concordancia Strong, Pablo. Lo que traduce la concordancia Strong en este versículo de 15:2 de San Juan con relación a la palabra airo. La palabra airo es un verbo, y es un verbo primario, es un verbo raíz. Significa elevar, significa alzar. O sea, estoy hablando del trabajo del labrador. La vid es Jesús. Papá Dios es el labrador. Esta palabra airo está describiendo lo que Dios el Padre hace cuando alguna rama ya se está tardando mucho para dar el fruto. ¿Qué hace el labrador? Le repito, elevar, alzar, cargar, llevar cargando. Octavio, puedes ponerme, yo sé que te estoy agarrando carrereado, puedes ponerme una imagen de ahí, de una viña que las ramas estén descansando en ¿cómo le llaman a eso? Es una cerca, ¿no? Como de alambre, algo así, donde se vean ramas que están en el alambre, y ramas, puede ser otra ilustración aparte, donde haya ramas que están en el suelo, porque voy a decir algo sobre eso ahorita. Bendito sea el nombre de Jesús. Dije, significa cargar, significa llevar cargando, significa expiar el pecado. Esta palabra airo encontré que aparece en varios libros del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, por ejemplo, aquel que quiera serme discípulo, o sea, que me siga, que vaya en pos de mí, tomando su cruz, encontré que la palabra airos fue traducida ahí como tomar. Y en otras ocasiones en los evangelios, la palabra airo es traducida como llevar. Y hasta donde yo le busqué en la Biblia, nunca aparece como cortar en la Biblia. Dije, significa también expiar el pecado, significa levantar, significa recoger, sí significa quitar también esta palabra, significa tomar, sostener y subir. En esta palabra está descrito, en mi opinión, de una manera, hija, bien claro lo que el padre labrador hace con un pámpano que está pegado a Jesús y que no está llevando fruto. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver si lo encuentra Octavio. Se van a dar cuenta que no significa cortar.
Dios no desecha. Nosotros sí. Alguien peca, lo cortamos, le aplicamos la ley del hielo, cortamos con esa persona. Si la vemos aquí, le volteamos la cara y no le hablamos y lo tratamos con menosprecio. Nosotros así tratamos con los pámpanos que no están dando buenos frutos. Los cortamos, pero Dios no hace eso. Voy a empezar a decirlo mientras los hermanos están buscándolo ahí. ¿Cuántos tienen? No está el hermano Joel, pidió permiso para no estar el día de hoy. Pero ¿cuántos saben, cuántos de aquí conocen lo que son las viñas? Yo las conocí de chico, pero mi tía que las cultivaba le gustaba que crecieran hacia arriba y lo convertía en una especie de enramada, hermano Omar, y ahí andábamos nosotros cortando las uvas ahí. Era una cosa muy hermosa. No sé por qué el fruto de las uvas llama tanto la atención. Ver un racimo de uvas a mí me... Ok, bueno, eso es una vid, ¿no? Ahí están los frutos colgando. Pero yo he buscado en el internet en otras ocasiones que he predicado sobre eso y he encontrado, muchachos, vides más pequeñas y que se ve claramente que las ramas están descansando sobre una especie de cerca de alambre. ¿Tú las has visto, hija? Bueno, entonces hay ramas que de manera muy natural tienen la tendencia de extenderse así hacia los lados, apoyándose en lo que no sé, no le encuentro la palabra, apoyándose en la cerca, una cerca de alambre. Ajá, puede ser de madera, pero pueden ser postes con alambrados. Y entonces lo que el labrador hace, ¿cuál es el trabajo del labrador? Para entender mejor lo demás, ¿cuál es el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la finalidad de un labrador? ¿Cuidar la mata para que no se caiga? Cuidado, sí, ok, hay detalles de los cuidados. Todo eso con el propósito de ¿qué? Que dé la mayor cantidad de fruto. Cuando un labrador ve una rama, ve un pámpano o sarmiento, él está viendo una rama potencialmente fructífera, ¿sí o no? Entonces, ¿tú crees que el labrador es lo bastante tonto y menso para ver a esa rama que no da fruto este año ni el otro año y tomar la decisión de cortarla? Para el labrador, el sarmiento, la rama, el pámpano es algo tremendamente valioso. No fácilmente se atreve a cortar la rama. Lo que pasa es que hay ramas, un experto en esto dice que sobre todo las ramas más jóvenes tienen la tendencia a inclinarse hacia abajo. ¿No fue un pleonasmo? Bueno, se inclinan. Y cuando se inclinan hacia tierra, el viento, el aire, lo que sea, les va cubriendo las hojas de polvo. Entonces se vuelven infructíferas. Y luego cuando llueve, esa humedad que hay ahí empieza a pudrirlas y la rama, el pámpano, el sarmiento se empieza a enfermar y es incapaz de dar fruto. El labrador viene al pendiente siempre de la viña y lo que hace con ese sarmiento cubierto de polvo, enfermo, a punto de pudrirse y morir, lo que hace el labrador es levantarlo, ¡Shah! Es recogerlo, es alzarlo. Tiene una cubeta con agua limpia a la mano y empieza a regar con agua el sarmiento y empieza a limpiar con sumo cuidado y con mucho amor las hojas. Y la levanta de tal manera que la pone sobre el emparrillado, la pone sobre el cerco, la pone sobre el alambre. Y en cuanto el sarmiento es puesto ahí y la luz del sol le empieza a dar, algo que no sucedía porque estaba bajo el polvo, la rama se empieza a recuperar y tarde o temprano empieza a dar fruto. La palabra airo no significa cortar. En ninguno de los versículos bíblicos donde yo la encontré. Significa tomar, significa elevar, significa levantar, significa alzar, significa expiar el pecado.
¿Lo entiendes? ¿Verdad que sí? Nosotros somos los pámpanos. ¿De qué nos habla un pámpano que está entre el polvo? No le da el sol, no le da la lluvia como debe de ser, no le da el aire. ¿De qué nos habla el polvo ahí? ¿De qué nos habla el polvo ahí? Del pecado. ¿Verdad que el pecado nos tira? Ándale, eso es más o menos. No se ve ahí el cerco, ¿verdad? Pero ahí está el pámpano. Dios entiende que hay temporadas en las cuales no producimos fruto, pero qué bueno que cuando tú y yo no estamos dando fruto, Dios no nos corta. A veces la primera falla que vemos en alguien, ya lo condenamos y lo desechamos, pero Dios no es así. Dios cuidadosamente nos levanta. La sangre de Jesús nos vuelve a levantar. La sangre de Cristo nos limpia como ramas. No desprecies a aquellos que han pecado, no los deseches, no los discrimines, no los rechaces. ¿Por qué no los levantas en oración? ¿Por qué no los abrazas diciéndole te amo? No me importa que hayas fallado. Si Dios te ha perdonado, ¿quién soy yo para no hacerlo? Álzalo en el nombre de Jesús. Gálatas 6 dice, si alguien es sorprendido, si alguno de ustedes, Gálatas 6:1, si alguno de ustedes es sorprendido en algún pecado, aquellos que tienen un espíritu de mansedumbre, restauren al tal. Yo prefiero escoger que cuando uno de sus hijos no da fruto, yo escojo creer que Dios no nos corta. Si no, ¿quién estaría aquí? No habría nadie en este culto, hermano. No corta, el Señor levanta, nos limpia con su sangre, borra nuestras rebeliones, los lleva a los profundos de la mar tras las espaldas de Dios. Él no hace con nosotros, Él no nos paga de acuerdo y conforme a nuestras iniquidades y pecados, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra, Él engrandece su misericordia para con nosotros. Y cuanto está lejos el oriente, el occidente, Él hace alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué hermoso Padre Labrador tenemos. Pero si alguien no entiende, ¿qué hace Dios? El entendimiento favorece una vida fructífera. Pero si alguien no entiende, ¿qué hace Dios, hermano? ¿Qué harías tú si tu hija, tu hijo no entiende? ¿Me das unos minutos más de tu atención? ¿Sí? Vamos a Hebreos 12. A veces estoy fastidiado de escuchar que se predica que Dios no castiga. ¿Cómo me molesta eso? ¿Cómo crees que seríamos nosotros como cristianos si fuera verdad que Dios no castiga? Si castigándonos Dios, muchas veces no queremos enderezarnos. ¿Dios castiga, hermanos? No hay tal cosa. Dios no castiga, el que se castiga es uno. Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice en Deuteronomio 8, tal vez el versículo 5. Si alguien lo encuentra, dígalo. Que así como castiga el Padre a su Hijo, así Jehová nos castiga a nosotros. Y muchas veces es con la finalidad de que entendamos y que demos fruto. ¿Sí es Deuteronomio 8:5? Gracias. ¿Cómo dice? Entonces, ¿sí es cierto que Dios castiga? ¿Nos castigamos nosotros? Fíjese que yo nunca me he castigado, a pesar de que me doy cuenta que soy pecador. Nunca me he castigado, pero Dios sí. Hebreos 12. Aleluya.
No sé si alguien puede decir aleluya también. ¿Sabe que aleluya significa gloria a Dios? Así que cuando te digan, eres un aleluya, pues gloria a Dios, hermano. Hebreos 12. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís, o sea, si soportas el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Estoy diciendo que otra manera de provocar que demos fruto es disciplinándonos. Y yo pienso que cuando la Biblia habla de ese pámpano empolvado, necio, terco, ocupando el lugar que no es el que el labrador quiere, y cuando el labrador lo levanta así por un lado, viene limpieza, ¿no? Hay una especie de refrigerio ahí, ¿no? De consolación, lo que sea. Pero por otro lado, al forzarlo, a levantarlo y alzarlo, yo creo que tiene que ver con la disciplina, con el castigo de Dios. Y todo porque Dios, al disciplinarnos, al castigarnos, lo que Él busca es que terminemos dando buen fruto. Al momento no, ¿verdad? A veces hasta dejamos de congregarnos, enojados por lo que Dios está haciendo. ¿Cómo está trabajando? Me quitaste esto, me quitaste lo otro. Es que te está disciplinando. Es que te está alzando, te está levantando, está espiando tu pecado, porque quiere que seas un sarmiento lleno de fruto, que lleves fruto, que llevas más fruto y mucho fruto, y que el fruto permanezca. Dele gracias a Dios por su palabra. Sabemos algo más sobre ser fructífero. ¿Quiere darle gracias a Dios? Dígale: qué bueno que no me has cortado. ¿Pudiéramos cantar Lávame en tu sangre? Mientras todos nos arrepentimos de lo infértiles que somos muchas veces, mientras le rogamos a Dios que nos ayude a dar frutos agradables para Él, mientras le decimos a Dios en el nombre de Jesús: dame entendimiento, Dios, quiero entender. Vamos, hermanos, ya pónganse de pie. Ya les he dicho, dejen eso al final. Unos segundos de distracción le puede costar que se le corte lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted. Al final haga todo eso. Lo más importante es esto: levante sus manos, órele al Señor. Que la palabra que escuchamos le inspire a buscar a Dios y hacer tratos con Él, y a confesar fallas, errores, a arrepentirnos. El arrepentimiento, oh hermano, cómo toca el corazón de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestras fallas, nuestros errores, cuando le pedimos perdón por nuestra esterilidad, ¿qué Dios tenemos? Él viene a nuestra vida a consolarnos, a levantarnos, a alzarnos, a limpiarnos con la sangre de Jesús. Ese es el Dios que amamos y servimos. Dios no nos desecha para siempre, dice la Biblia. Dios no nos corta, hermano. La manera de perder la salvación es renunciando a ese beneficio. Mientras tanto, tenemos un Dios paciente. Si tú eres un sarmiento que
que ni sabes en qué vas a servir a Dios. Eres una rama, estás unida a la vid verdadera llamada Jesús, pero solamente vives para ti misma, solamente te ocupas de tu propia vida. En eso se te pasan los años y no das frutos agradables para Jesús. Hoy es tu tiempo, hoy es tu momento. Busca la gracia, busca la misericordia de Dios. Dios no contenderá para siempre, Dios no desecha para siempre. Si Israel que fue cortado, porque ellos así escogieron, dice su palabra que va nuevamente a ser injertado. Hermanos, ¿qué no podrá hacer el Señor contigo y conmigo? Aún contra naturaleza fuimos injertados en Él, y todo por la gracia y misericordia, y todo por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro.